Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por seguir aquí conectados en este Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Soy Liliana Mejía y tengo el placer de presentar al doctor Miguel Guagnelli. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de México, pediatra del Centro Médico La Raza, endocrinólogo pediatra de la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en ciencias y epidemiología y doctorado en epidemiología y actualmente docente de la Universidad Autónoma de México. Los dejo entonces con el doctor Guagnelli en la presentación de fragilidad ósea en niños sanos. Muchas gracias, doctor, y esperamos ansiosamente su charla. Muchas gracias, doctora. Es un placer. Gracias por la invitación. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar un caso clínico. No es lo más habitual que vamos a encontrar, sin embargo, es un ejemplo muy claro de cómo podemos abordar muchos casos que, aunque no llegan a ser tan graves como el de esta niña, nos va a dar un motivo para revisar el algoritmo de cómo debemos abordar los niños con fracturas múltiples. Es una niña en su primera presentación de 10 años con 8 meses, una niña bastante sana, estudia la escuela primaria, no tiene ningún antecedente perinatal de importancia. En ese momento estaba con datos muy tempranos de pubertad, un Tanner 2. Practica deportes, es una familia clase media alta, en un ambiente familiar bastante, pues, normal, tranquilo, sin ningún uso de glucocorticoides o ningún otro tipo de medicamento, esencialmente una niña que a todas luces veríamos como sana. La primera fractura que llamó la atención fue la que ustedes ven en la imagen, que es una de la falange proximal del quinto dedo de la mano izquierda, que fue el motivo de la consulta, pero en ese momento ya llevaba 2 fracturas más, una de la muñeca derecha y una de la muñeca izquierda. Esta última, la que ustedes ven en la imagen, requirió fijación y de hecho lo vamos a ver en una radiografía posterior. Su primera valoración fue hecha por un ortopedista. Le llamó la atención que ya tuviera, que esta fuera la tercera fractura, y pidió algunos estudios incluyendo biometría hemática, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, 25-hidroxivitamina D, y todo se reportó dentro de rangos normales en un informe del propio ortopedista, aunque los papás no trajeron el reporte original para una evaluación completa. La primera pregunta que tenemos para este caso es: ¿cuál es el siguiente estudio que ustedes consideran? Por favor, voten en pantalla y vamos a revisar los resultados. Pueden votar en pantalla y nosotros miraremos el resultado final. Los invitamos a que lo hagan. Pueden ir votando y nosotros miraremos los resultados. Muy bien, esperamos los resultados que ya deben de salir ahorita en unos segundos. Bueno, creo que ya van llegando los resultados. Yo creo que no han llegado los resultados, pero el 85% votó que era DEXA, la densitometría ósea, el 7% votó en el telepéptido y el 9% estudio de tiroides. Podemos seguir, doctor. Perfecto, muy bien, pues es correcto. El primer estudio que tenemos que hacer o que considerar es un DEXA. El posicionamiento de la Sociedad Internacional de Sistemática Clínica, la ISSD, nos dice que el DEXA es parte del estudio completo de evaluación de la salud ósea en pacientes que tienen un riesgo mayor de fractura.
Y la evaluación de la salud ósea debería identificar a los niños y adolescentes que pueden beneficiarse de intervenciones para disminuir el riesgo de fracturas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? De acuerdo con las recomendaciones de la ISSD y este posicionamiento que se ha actualizado en varias ocasiones. No lo debemos hacer en criterios, basados en criterios citométricos solos. Lo que nos dice la ISSD es que el diagnóstico de osteoporosis en niños debe hacerse pensando en que encontremos una Z-score para densidad mineral ósea menor a -2 de lesiones estándar y una historia de fracturas clínicamente significativas. Esto es, dos fracturas o más de huesos largos antes de los 10 años o 3 o más antes de los 19 años. Una excepción que pone la ISSD es el hallazgo de fracturas vertebrales, que como ya vimos en la charla de la doctora Ward, esas de inmediato nos tienen que hacer pensar en osteoporosis, en fragilidad ósea. Esto es, por supuesto, en ausencia de enfermedad local o de un traumatismo de alta energía. Pero es muy importante, y eso lo recalca la ISSD, un Z-score menor a -2 no descarta la posibilidad mayor a -2, no descarta la posibilidad de fragilidad esquelética. Recordemos que la densitometría no tiene una relación lineal en niños con riesgo de fractura y por eso justamente se hace la aclaración de que necesitamos tener el contexto clínico para hacer el diagnóstico. Diagnosticar osteoporosis es mucho más complejo en niños de lo que es probablemente por mujeres posmenopáusicas o personas en general mayores de 50 años. Y la siguiente pregunta que tenemos para ustedes es si deberían de interpretarse, ¿cómo deberían interpretarse estos estudios? ¿Deberían ajustarse a niveles de vitamina D? ¿Deberían ajustarse a la talla? ¿O los utilizamos directamente sin ningún ajuste? Los invitamos a que por favor voten como lo tienen en pantalla. Bueno, esperamos que voten. Y ya el 87% ha votado que se puede ajustar en base a la talla. El 7% Perfecto. no requiere ajustes. De acuerdo, es correcto. La misma ISSD nos dice que deberíamos de ajustar a la talla por una razón muy importante. Recuerden ustedes que la densitometría ósea es una proyección bidimensional de un cuerpo tridimensional, ya sean los cuerpos vertebrales en la imagen lumbar o la imagen del esqueleto completo en la imagen de cuerpo subtotal. Entonces, la recomendación más ampliamente aceptada es el ajuste por talla, porque en este ajustamos el tamaño. Aunque no es tan ampliamente aceptada, también se recomienda hacer un ajuste por edad ósea, particularmente la pubertad. Recordemos que algunos niños pueden tener retraso madurativo o que pueden tener pubertad precoz y entonces la presencia de esteroides sexuales puede modificar la densidad ósea y por eso puede ser importante también hacer ajuste por edad ósea. En el caso de esta paciente tenemos los dos datos. Tenemos un Z-score crudo que es de -1.2 con una edad ósea de 11 años que no es muy diferente de la cronológica y ajustada para talla nos da 1.5, es una niña de muy buena estatura y muy cercana a la media. Y la edad ajustada para edad ósea es de -1.4. Es decir, no son muy distantes las medidas ajustadas y en todos los casos es mayor a -2. Esto fue en cuerpo subtotal. En región lumbar pasa algo muy semejante, el Z-score es de -1.5 y los datos también son muy cercanos. Esto quiere decir entonces que no hay datos sugestivos de masa ósea baja en esta paciente. Es decir, a pesar de que cumple con el criterio de una historia de fracturas clínicamente significativas, no tiene una densidad ósea baja, por lo tanto no podemos considerar que tiene osteoporosis o, digamos, no sería correcto encaminarnos en ese sentido. Sin embargo, poco después de que se hizo esta densitometría, volvió a tener una fractura.
se fracturó la tibia derecha y en una caída mientras estaba en la escuela de su propia altura sin tener ningún mecanismo extraño, es decir, caminaba por la escuela, tropezó y tuvo una fractura de tibia. Pensando que ya era la cuarta fractura y la tercera de huesos largos, si descartáramos la de la falange, ya se pensar que tiene fragilidad ósea y por supuesto, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es si podía ser un caso de osteogénesis imperfecta. Por lo tanto, se le solicitó una evaluación genética que se realizó en junio de 2019. Se hicieron laboratorios extendidos y actualizaron algunos respecto a la primera ocasión y además se le hizo un panel genético. Los estudios de laboratorio no mostraron nada relevante. En general, los niveles de vitamina D están en suficiencia, no tiene problemas tiroideos, no hay exceso de calcio en orina. El único dato levemente fuera de rango es la fosfatasa alcalina, pero está apenas fuera de rango, nada que nos llame la atención. La genetista que vio a esta paciente indicó hacer un reporte de genética molecular de exoma dirigido. Este estudio lo que hace es tomar más de 200,000 regiones correspondientes al exoma del genoma humano, identifica casi 36,000 variantes genómicas de 51 genes, todos ellos relacionados con potencialmente con fragilidad ósea. De este panel, los genes que reporta, tenemos, por supuesto, COL1A1 y A2, que son los genes que corresponden a diabetes, a osteogénesis imperfecta tipo 1A4, la 5, la 6 y hasta la 17, que son las que habitualmente se identifican con más frecuencia, además de algunos otros genes que se han relacionado con fragilidad ósea y con osteogénesis imperfecta. Sin embargo, el estudio no encontró variantes patogénicas que fueran significativas, a pesar de ser un estudio muy profundo y probablemente uno de los más completos que están disponibles hoy en día. Y poco después de los resultados, tuvo otra fractura más. 5 meses después de la evaluación y que se dieron los resultados por genética, tuvo una fractura del primer metatarsiano del pie derecho mientras bajaba las escaleras en casa. Para este momento, se imaginarán ustedes que los padres pues, estaban muy desconcertados porque dicen, ¿qué va a pasar con mi hija? Se sigue fracturando y pese a que no tenemos un diagnóstico claro, siguen apareciendo las fracturas. Y bueno, nosotros también estábamos desconcertados con la evolución clínica de la paciente. Entonces, evidentemente, tanto por la noción que tienen los padres de que algo está pasando como la evolución clínica que indica que algo se tendría que hacer con esta paciente para detener el riesgo de fracturas, ¿qué consideran ustedes que podría ser el mejor tratamiento? ¿Iniciar una terapia con bisfosfonatos, fisioterapia o simplemente disminuir la actividad física al mínimo? Voten, por favor. Bueno, voten que estaremos pendientes de esta votación. El 80% dio a la opción A bifosfonatos, el 18% terapia física y un 2% a la opción C. Muy bien, perfecto. Pues sí, efectivamente es la decisión que tomamos en conjunto ortopedia y endocrino para prevenir las siguientes fracturas, porque era muy evidente que a pesar de no tener un diagnóstico concreto, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todo, lo único que no se le hizo a la paciente fue biopsia de hueso. Pero a pesar de todo no encontramos un diagnóstico. Entonces sí, efectivamente lo que se decidió fue administrarle ácido zoledrónico. Entonces la primera dosis se aplicó en diciembre de 2020 después de la última fractura, una segunda en julio de 2020 y la última en diciembre de 2020. Después de esto, durante el seguimiento se le hizo una citometría que fue en diciembre de 2020, antes de la última dosis de ácido zoledrónico. Tenemos un incremento importante en el Z-score. Previamente estaba en menos 1.2, ahora aumentó a 0.2, es decir, un aumento completo de una desviación estándar para su edad. La edad ósea sigue siendo muy cercana a la edad cronológica
y los ajustes para talla y para edad ósea dan prácticamente la media. Lumbar, el incremento no fue tan significativo, pero sí lo hubo. Previamente tenía 1.5 y en esta ocasión tenía menos 1.1. Y los ajustes son muy cercanos. Entonces, la mejoría fue mucho más notable en cuerpo subtotal, más que incluso que en lumbar, pero lo cierto es que ya no tuvo más fracturas. Esta es una imagen que nos gusta mucho, siempre nos llama la atención cuando vemos pacientes que han tenido aplicación de ácido zoledrónico, que son las clásicas líneas que se hacen en los huesos largos cuando aplicamos ácido zoledrónico. Aquí tiene las dos líneas, tenía relativamente poco tiempo la aplicación de la tercera dosis de medicamento, pero ya se está formando la tercera línea. Entonces, esto indica que es la aplicación del medicamento. Aquí pueden ustedes ver la fijación de la falange, que fue la causa de la primera consulta, que también ya está por retirársela para este momento, en el momento en el que hicimos esta evaluación. Y bueno, el desenlace final es que la fractura metatarsal que tuvo al bajar las escaleras fue la última. Después de 3 dosis de ácido zoledrónico no ha tenido nuevas fracturas y nos quedamos sin diagnóstico, que eso fue de alguna manera lo más desconcertante de este caso. Pese a una búsqueda amplia de diagnósticos, de hacer estudios, no encontramos una causa concreta de fragilidad ósea. Ese fue el diagnóstico y como les mencionaba, a pesar de que no pudimos, más bien, como no pudimos hacer una biopsia de hueso, probablemente es el estudio que nos faltaba para hacer un diagnóstico de osteoporosis idiopática juvenil, y tampoco le pudimos asignar directamente el diagnóstico de osteoporosis porque la densitometría nunca tuvo un Z-score menor a -2, que si recuerdan ustedes, este es uno de los criterios que menciona muy claramente el posicionamiento de la ISSD. No tener una densitometría con una densidad mineral ósea menor a -2 veces en ese estándar no excluye el hecho de tener fragilidad ósea, y esta paciente es un claro ejemplo de esto. Hay muchos algoritmos. Probablemente ustedes lo conocen, es del libro de algoritmos prácticos en endocrinología pediátrica. Y hay varios, uno de la doctora Utimakiti, la doctora Ward ha publicado, ya mostró algunos de ellos en su presentación. Al final lo que nos interesa es tener no voy a leer extensamente todo este algoritmo porque es muy amplio, pero digamos, el mensaje que queremos dar con este caso es la importancia que tiene abordar una paciente con fracturas de repetición, en muchos casos a partir de la segunda o la tercera, que ya cumplen con la historia de fracturas clínicamente significativas. En muchos casos, quienes los ven primero son los ortopedistas, y en la mayoría de los casos, podría decir, consideran que es normal que los niños se fracturen, ya sea de fracturas de muñeca, que son por mucho las más comunes en niños y adolescentes, y que aunque son de repetición, a veces piensan que son niños que son traviesos, que tienen TDAH, en algunos casos nos ha tocado ver. Y siempre es importante pensar que no es normal que un niño se fracture, que necesita un abordaje completo para saber qué está pasando. Y una parte muy importante, cuando estamos pensando en que el mecanismo no es consistente con lo que está sucediendo, tenemos que pensar siempre la posibilidad de que haya algún problema de abuso o de maltrato a los niños. Y esa tendría que ser siempre una de las primeras sospechas que tenemos que pensar cuando tenemos fracturas, cuando las historias no son consistentes, cuando son demasiado frecuentes o cuando hay algún panorama sospechoso, por llamarlo de alguna manera. De ahí es importante ver la historia familiar, la historia social, ver los estudios y empezar a hacer todo el algoritmo. Como les comento, es muy amplio lo que tenemos que abordar. Es importante pensarlas cuando hay enfermedades subyacentes, pero al final lo más importante es seguir algún algoritmo, el que ustedes prefieran, el que ustedes estén familiarizados, y no descartar o no desdeñar, podríamos decir, a los pacientes con fracturas de repetición simplemente porque son niños. Y en la medida de lo posible, y lo tratamos de hacer en muchos casos con los ortopedistas, hacerles ver a ellos, porque ellos suelen ser el primer contacto de las fracturas, lo importante que es referirlos con el endocrino cuando encuentran fracturas de repetición. Sobre la prueba genética es importante comentar algo.
la misma doctora Ward fue parte de este artículo, ustedes la acaban de ver, sobre la pertinencia de hacer pruebas genéticas. Este artículo, publicado en 2017, evaluaron 94 niños y adolescentes con fracturas de repetición que no tenían ningún tipo de estigma genes imperfecta. Y en casi la tercera parte de ellos encontraron mutaciones cuando se hizo un abordaje pensando en los 16 tipos clásicos de osteogénesis imperfecta. Entonces, cuando sea posible, sé que es complicado, América Latina en muchos casos no tenemos muchos de los avances que necesitaríamos para hacer la prueba genética, pero cuando sea posible, pertinente y tengamos la disponibilidad, vale la pena hacer el abordaje genético, porque en muchos de los casos vamos a encontrar, al menos como muestra este artículo, probablemente en 1 de cada 3, vamos a encontrar alteraciones genéticas que podrían explicar el diagnóstico. Para cerrar este caso, entonces, se requiere un alto grado de sospecha cuando encontramos niñas con fracturas de repetición, tanto sospecha, como mencionaba antes, de maltrato, de abuso, de lesiones intencionales, pero también de algún problema subyacente que pueda hacer que esos niños tengan fragilidad ósea. Es importante seguir alguno, el que ustedes prefieran. Hay varios algoritmos diagnósticos y terapéuticos incluso, para encontrar la causa de la fragilidad ósea, y no exageramos al hacerlo, porque es demasiado frecuente encontrar niños que han tenido 8, 10, 12 fracturas y que, para empezar, nadie lo sospechó, y segundo, nadie hizo un abordaje adecuado diagnóstico. En este paciente no encontramos variantes genéticas patogénicas o de riesgo. Sin embargo, como mencionaba antes, de ser posible y cuando las situaciones lo permitan, sería recomendable poder hacer a estos pacientes un panel genético para buscar mutaciones que pudieran explicar la fragilidad ósea, aun cuando no tengan características tan evidentes de osteogénesis imperfecta. Y en este caso, y como más del 80% de ustedes estuvieron de acuerdo, se justifica el uso de los bisfosfonatos. Cada vez encontramos más información, ya hasta en los ensayos clínicos que nos mostraba previamente la doctora Ward, acerca de la justificación que tenemos para tratar a los niños cuando sabemos que hay un problema de fragilidad ósea. Entonces, como sabemos que se van a seguir fracturando, con mucha probabilidad, como sabemos que tienen fragilidad y que algo está pasando, lo indicado es, pues, detener ese riesgo de fracturas para que no sigan sucediendo, como en el caso de esta paciente. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero que les haya resultado interesante esta presentación. Bueno, muchas gracias, doctor. Al final tendremos una sesión de preguntas. Viterbo, y tengo el placer de presentar a la doctora Ana Carolina Arias Cau. La doctora es endocrinóloga infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Universidad de Buenos Aires. Ella se encuentra a cargo del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Materno Infantil de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y ella se ha formado en el Servicio de Endocrinología del Hospital de Pediatría Pedro de Lizalde de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Es un placer para mí, Carolina, compartir este caso clínico con vos, y por supuesto le agradecemos la convocatoria a la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Muchas gracias, Gisela, por la presentación. Para mí también es un placer compartir este espacio con vos. Bueno, gracias a los que están conectados y con la Comisión Directiva de SLEP por convocarnos, en especial al Grupo de Trabajo de Metabolismo. Y bueno, como acá dice la idea, le vamos a presentar un caso clínico del cual todos ustedes pueden participar votando en las decisiones. Esta es una niña de 9 años y medio de edad que llega y consulta al servicio de infectología del hospital donde yo trabajo por muguete recurrente. Como antecedentes, es la única hija de padres no consanguíneos, un peso de una talla normal al nacer,
Y como antecedentes personales, varios episodios de broncoespasmo a partir de los 8 meses, medicados con PAF y 3 otitis. En el examen físico llamó la atención la presencia de este mugué, de estas lesiones blanquecinas en toda la zona de la comisura labial y el borde de la lengua, y también la hipoplasia de esmalte bucal, de los dientes, perdón. Entonces, fue derivada de inmunología con una serie de estudios para solicitar, y en medio la paciente de hacer estos estudios consulta de emergencia en la guardia pediátrica del hospital. Por consulta por fiebre, tos, náuseas, vómitos y dolor y calambres en miembros inferiores. En ese momento, el pediatra que la recibe realiza una radiografía de tórax, donde ustedes pueden observar que hay un velamiento a nivel de la base izquierda con abundantes secreciones, y en el laboratorio de rutina observan una leucocitosis, por lo cual asumen a la paciente con neumonía y le dan un tratamiento de hidratación, antibiótico-terapia y, como había broncoespasmo, hidrocortisona. Como observación, en este laboratorio de rutina se puede observar un calcio iónico por debajo del valor de referencia, con la función renal normal, una fosfatasa normal, y no tenía acidosis. Entonces, la primera pregunta que les hacemos: para ustedes, ¿cuál sería el laboratorio prioritario que habría que completar en esta paciente? Opción 1, cultivos de sangre. Opción 2, un perfil fosfocálcico completo e iniciar una terapia con calcio bioral. Y punto 3, hacer un fosfocálcico completo, pedir un electrocardiograma y empezar terapia con calcio endovenoso. Pueden votar, tienen 10 segundos, por favor. Bueno, muy bien, los resultados de la votación han sido que el 76% del público ha elegido la opción 3, que es completar el perfil fosfocálcico, realizar un electrocardiograma e iniciar tratamiento con calcio endovenoso. Como dice el cartel, hay que distinguir lo urgente de lo importante, y en este caso el público se inclinó por completar este perfil, realizar el electro, porque es una paciente que entra sintomática por la hipocalcemia, y el hecho de estar sintomática hace que sea necesaria iniciar la terapia en forma endovenosa y no oral, como ha contestado correctamente la mayoría. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, es por eso que a esta paciente se le realiza una investigación más profunda del metabolismo mineral óseo, en donde pueden observar ustedes que está con distinto color, que tiene un calcio bajo de 7,5, un fósforo alto, un calcio iónico descendido, con un magnesio y una fosfatasa dentro de lo normal, un poquito elevada la fosfatasa, un proteinograma normal, y en el electrocardiograma tiene un QTc un poco prolongado. Por lo tanto, se asume a la paciente, como bien dijo Gisela, como un paciente con hipocalcemia asintomática, y se inician muestras de sangre adicionales, porque se consultaron en endocrinología. Acuérdense que la muestra crítica es fundamental, sobre todo nosotros en los lugares que estamos alejados de hacer en el instante algunos analitos, y se realizan la muestra crítica para después procesarla. Y como ustedes pueden ver, la PTH es de 16.3 picogramos mililitros, es decir, en relación a ese calcio bajo, si bien está dentro de los valores de referencia normal, pero para ese calcio está como alterada, y el valor de 25-hidroxivitamina D en un límite inferior. Se realiza administración de calcio endovenoso para corregir la hipocalcemia sintomática de la paciente, y en la evaluación endocrinológica nosotros la observamos, y se ve que es una paciente que tiene un peso de una talla acorde, un Tanner 3-4, sí se observan estrías en los dientes y la hipoplasia del esmalte dentario, y persistía el signo de Schwostek y de Trousseau. Entonces les hacemos esta pregunta: ¿en qué pensarían ustedes? 1, en una hipocalcemia secundaria; 2, en un hipoparatiroidismo aislado; o 3,
en un hipoparatiroidismo sindrómico. Pueden votar, por favor. Bueno, muy bien. En este caso, el público se inclinó por la opción 3, el hipoparatiroidismo sindrómico, en un 84%. Y claro, los signos y síntomas de la paciente que ya tenía antecedentes de muguet oral, más que tenía las encías hiperpigmentadas y también la hipoplasia y la falta del esmalte dentario, hacen pensar de que no se trata de un hipoparatiroidismo aislado, sino que en este caso y por frecuencia pensaríamos en un cuadro sindrómico para esta niña. Perfecto. Bueno, es por eso que se empieza a realizar investigaciones en equipo interdisciplinario a la paciente, se medica y se ambulatoriamente se la cita para control con la administración de calcio vía oral, calcitriol y vitamina D, y como ustedes pueden ver en el control ambulatorio, tiene un calcio que ha mejorado bastante, con un fósforo normal, un calcio iónico dentro del valor normal, una fosfatasa que ha disminuido, pero en el índice calcio-creatinina muestra un leve aumento en la relación y también en la calcina de 24 horas. Entonces, se realiza un ajuste de la dosis de calcio, disminuyéndola, y también con la nutricionista las recomendaciones óptimas de un paciente de este tipo con una dieta baja en sodio y optimizando la ingesta de calcio. Se terminan de realizar algunos estudios para completar el cuadro, en donde se pueden ver que esta ecografía renal está normal, oftalmología está normal, y una tomografía de cerebro sin calcificaciones normal. Entonces, en base a esto que ustedes vieron, ¿qué sería el estudio prioritario que ustedes harían? ¿Cómo seguirían el control? 1, monitorizar el tratamiento y ajustar el calcio. 2, pedir radiografías de huesos largos. O 3, solicitar la evaluación de otras glándulas y algunos anticuerpos. Pueden votar, por favor. Bueno, muy bien. Otra vez el público en este caso se inclinó por la opción 3 con un 95% de los votos, así que obviamente que nosotros tendríamos que hacer un monitoreo del tratamiento y ajuste de calcio de acuerdo a las condiciones del paciente, pero en este caso con esta niña con esos estigmas, con esas encías hiperpigmentadas, me parece que lo más importante en este momento es evaluar la función de otras glándulas endocrinas y solicitar el estudio de anticuerpos, como ha respondido muy bien el público. Perfecto. Bueno, acá hay una foto de la hiperpigmentación de las encías. Este es generalmente cómo llega la paciente cuando hace hipocalcemia, que es el espasmo carpopedal y el de las manos. Y en el laboratorio podemos ver que el perfil tiroideo es normal, pero el perfil adrenal muestra un sulfato de DEA descendido, con un cortisol en 2 ocasiones muy descendido, con una CPH desenfrenada en contrarrespuesta al déficit de cortisol, y un ionograma con un sodio en el límite inferior, andrógenos suprarrenales normales bajos, y el perfil gonadal no muestra alteraciones. Es por eso que se asume como una insuficiencia adrenal, inicia el tratamiento sustitutivo con hidrocortisona y posteriormente llega el valor de actividad renina plasmática elevado, lo que indica que esta paciente necesita también un reemplazo con mineralocorticoides. Empezó con tratamiento sustitutivo de Lonicana. Pero nada es muy bueno para este tipo de pacientes complejos, entonces dentro de los 6 meses más tarde, otra vez consulta por un cuadro de fiebre alta, crisis de tetania, diarrea y vómitos, con nuevamente leucocitosis, un sodio en el límite inferior, un calcio iónico descendido. Entonces la emergencia realiza la atención
sacan los cultivos, tanto el coprocultivo como los cultivos de sangre, le dan pautas antiestrés, le realizan la administración de calcio endovenoso, se obtiene una shigelosis, por lo cual recibe un tratamiento antibiótico específico y queda bajo observación multidisciplinaria, siguiendo estudios ambulatorios. Y entonces les preguntamos, ¿en qué etiologías pensarían para esta paciente? ¿Qué diagnóstico? Una lesión de Catch22, de George, un síndrome de Barakat, o un síndrome poliglandular tipo 1 con candidiasis mucocutánea y distrofia ectodérmica e hipotárax. Pueden votar, por favor. Y la respuesta del público nuevamente es correcta, en un 99% se votó por la opción 3, un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, que obviamente esta paciente tiene las 3 características clínicas del síndrome, el Muguet, el hipopartiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, así que no hay dudas de que se trata de este síndrome, la sospecha diagnóstica. Perfecto. Eso la mandamos a estudiar, se mandaron las muestras al Hospital Garrahan de Buenos Aires, en donde se confirmó una mutación para el FUNAIRE, también se secuenció a la mamá, se mostró heterocigosis, y se confirma el diagnóstico de un síndrome poliglandular tipo 1, con lo cual continúa en tratamiento del equipo interdisciplinario y monitoreos de sus glándulas alteradas. Entonces le preguntamos, en el monitoreo de este paciente, ¿qué es lo más importante que tienen que tener en cuenta? Puede ser, 1, monitorizar o obtener valores de calcio dentro de los valores normales y monitorizar la calciuria. 2, mantener un nivel óptimo de calcio respecto a, para que el paciente esté sin síntomas y evitar la hipercalciuria. O 3, controlar el calcio-creatinina, el índice calcio-creatinina, y mantenerlo en el límite de valor de acuerdo a la edad. Pueden votar, por favor. Y en este caso la respuesta fue más repartida, pero el 67% se inclinó por la respuesta 2, con un 23% por la respuesta 3. La respuesta que nosotros consideramos que es más adecuada es la 2, mantener una calcemia que le permita a las pacientes vivir sin síntomas de hipocalcemia y que evite la hipercalciuria, que generalmente suele ser para estos pacientes tan difíciles, porque como decía Carolina, la pérdida urinaria de calcio es muy importante, suele ser calcemias que están en el límite inferior de lo normal o apenas por debajo del límite inferior de lo normal. Perfecto. Bueno, y siguiendo la evolución de esta paciente, a los 11 años tiene su menarca y cada vez que esta paciente tenía el ciclo menstrual, presentaba episodio de parestesias y un espasmo cardiopedal, con lo cual tuvimos que monitorizar e incrementar la dosis del calcio para evitar los síntomas. Le hicimos pautas antiestrés, así como tenía las pautas antiestrés para el suplemento de hilo, tuvimos que hacerle pautas antiestrés para el suplemento de calcio, calcitrol. Y como ustedes pueden ver un poco lo que dijo Gisela, por qué era correcta aquella respuesta, las oscilaciones de calcio hacen que estos pacientes tiendan a la hipercalciuria. Y es muy difícil al principio, hasta estabilizar el paciente, encontrar cuál es el nivel óptimo de calcio sin producir hipercalciuria. Como ustedes pueden ver en la línea azul es el valor de calcio y en la línea naranja calcio-creatinina. Y como estos pacientes son muy sensibles, por lo cual es el nivel óptimo de calcio en esta paciente calculado es de 8 en relación al calcio-creatinina que maneja. Y siempre hay que ajustar las dosis tanto de calcio como de calcitriol acompañadas de la dieta. Y a los 13 años, esta paciente consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, se hace una solicitud de estudios completos y podemos ver que hay un desenfreno de gonadotrofinas con hipostrogenemia, por lo cual tenemos una glándula más afectada, que en este caso es el ovario.
Bueno, un poco la idea era mostrarle el manejo difícil de estos pacientes, y ahora Gisela les va a comentar un poco más en profundidad cómo es el planteo de un paciente con hipoparatiroidismo. Bueno, gracias Carolina. Como ella decía, cuando nos encontramos frente a un paciente con un hipoparatiroidismo de causa genética, como en el caso de esta paciente, la primera pregunta que nos tenemos que hacer para diferenciar la causa etiológica de este hipoparatiroidismo es si se trata de un hipoparatiroidismo aislado, que es muy poco frecuente, o si se trata de un hipoparatiroidismo de causa sindrómica, que es la forma más frecuente de presentación del hipoparatiroidismo en pediatría. Entonces, para esto nos tenemos que responder una serie de preguntas que incluyen si el paciente, la paciente tiene alguna otra endocrinopatía asociada, como en el caso de esta niña que tenía asociado también la insuficiencia adrenal y que luego hizo una insuficiencia ovárica. También nos tenemos que preguntar si tiene otras manifestaciones clínicas, como puede ser, por ejemplo, el Muguet en el caso de esta paciente, o en otros pacientes la sordera neurosensorial, en el caso de los chicos con síndrome de Barakat, o la insuficiencia velocardiofacial en el caso de los niños con síndrome de DiGeorge. Por eso con todos estos datos en realidad nos permiten aproximarnos mucho al diagnóstico etiológico del hipoparatiroidismo en el caso de los pacientes sindrómicos. En este cuadro se ven las causas de hipoparatiroidismo sindrómico ordenadas de arriba a abajo con una frecuencia decreciente, y como todos sabemos, la causa más frecuente es la de lesión del cromosoma 22 en su brazo largo, el síndrome de DiGeorge tipo 1, y en segundo lugar se encuentra, según la bibliografía, el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, como el caso de la paciente presentada por Carolina. En tercer lugar, y por lejos, se encuentra el síndrome de Barakat, que asocia el hipoparatiroidismo con la sordera neurosensorial y trastornos renales, y ya los 3 o 4 restantes son síndromes muy poco frecuentes. El síndrome de DiGeorge tipo 2, que es muy similar al síndrome de DiGeorge tipo 1, pero mucho más grave, y que las mutaciones se encuentran en el cromosoma 10P, son de lesiones del brazo corto del cromosoma 10, y ya luego casos muy infrecuentes de asociación CHARGE o hipoparatiroidismo asociado a enfermedades mitocondriales o asociado a displasias esqueléticas. La siguiente. Es así como, bueno, en el hospital donde trabajo, en el Hospital Garrahan, hemos decidido realizar un estudio retrospectivo donde nos preguntábamos cuáles eran las etiologías y la presentación clínica de los pacientes pediátricos con hipoparatiroidismo persistente que han sido estudiados y seguidos en nuestro hospital como centro de alta complejidad. Siguiente. Y de esta manera hicimos en el año 2019 un estudio retrospectivo que incluía a todos los pacientes pediátricos menores de 18 años con el diagnóstico de hipoparatiroidismo persistente que habían sido estudiados en el hospital entre junio del 2009 y junio del 2019. Para eso tenían que tener como criterio de inclusión un hipopara persistente que se definió como una hipocalcemia asociada a niveles indetectables o inadecuadamente bajos de hormona paratiroidea durante un tiempo de por lo menos 6 meses o más. Y por supuesto se excluyeron aquellos pacientes que tenían un hipoparatiroidismo transitorio, sobre todo los posquirúrgicos, el pseudo hipoparatiroidismo y los pacientes con hipoparatiroidismo secundarios a hipomagnesemia. Siguiente. Nos encontramos en este estudio con un número de 63 pacientes menores de 18 años con hipoparatiroidismo persistente atendidos en el hospital en el transcurso de los 10 años, de los cuales el 66%, 42, eran del sexo femenino y 21 del sexo masculino.
Cuando obtuvimos las causas, dividimos las causas entre genéticas y posquirúrgicas, nos encontramos que tuvimos un predominio de las causas genéticas en un 57%, a la inversa de la bibliografía internacional que habla sobre el hipoparatiroidismo en los adultos, que en casi el 75% es posquirúrgico. En nuestro caso fue un 57% de causas genéticas, y si analizamos la distribución por género, vemos que en ambas etiologías, tanto la genética como la posquirúrgica, la diferencia a favor del sexo femenino en un 66% se mantiene en ambas causales. En esta diapositiva podemos ver cuáles fueron los diagnósticos etiológicos que tuvieron estos pacientes con hipoparatiroidismo de causa genética. Y en un primer lugar, tal como coincide con la bibliografía internacional, el primer síndrome fue el síndrome de DiGeorge tipo 1 o de lesión del cromosoma 22q11, con un total de 17 pacientes. Y en el segundo lugar fue el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, como en el caso de la paciente de Carolina, con un total de 10 pacientes, con la característica particular que estas 10 pacientes fueron todas del sexo femenino, al igual que la paciente presentada. En el tercer lugar estuvieron los pacientes con síndrome de Barakat por mutación del gen GATA3, con un N de 3 pacientes, y finalmente tuvimos un paciente con síndrome de DiGeorge tipo 2 o de lesión del 10P y otro paciente con síndrome de Kenny-Caffey. 4 pacientes con hipoparatiroidismo y características sindrómicas permanecieron sin la confirmación diagnóstica por estudios de biología molecular. Siguiente. Y esta diapositiva, en primer lugar, nos muestra de que el 89% de los pacientes que nosotros sospechamos un cuadro sindrómico fue confirmado por estudios de biología molecular. Se pudo hacer el MLPA para los pacientes con síndrome de DiGeorge tipo 1 y síndrome de DiGeorge tipo 2, que confirmó las deleciones en los respectivos cromosomas, en el brazo largo del cromosoma 22 en el caso del tipo 1 y en el brazo corto del cromosoma 10 en el caso del tipo 2. Y en el caso de los pacientes con síndrome de poliglandular autoinmune se hizo a través de la secuenciación del gen AIRE, que confirmó las mutaciones. También se hicieron secuenciación por Sanger del gen GATA3 en el laboratorio de biología molecular, confirmando los 3 pacientes con síndrome de Barakat, y también se estudió el paciente con el síndrome de Kenny-Caffey. O sea que hubo una altísima correlación entre los resultados moleculares y la sospecha diagnóstica por clínica. Y en esta tabla también se puede ver cuál era la edad al diagnóstico de los 2 síndromes que fueron más prevalentes, el síndrome de DiGeorge, que está más oscuro, el síndrome de poliglandular, que está en rosa claro, y nos permite ver que el síndrome de DiGeorge tiene un pico de incidencia de aparición del hipoparatiroidismo claramente en los menores de 3 meses de edad, y un segundo pico de aparición de incidencia del hipoparatiroidismo en la adolescencia, en los mayores de 11 años. En cambio, el síndrome poliglandular autoinmune, tal como lo dice la bibliografía, tuvo un pequeño pico de incidencia de aparición del hipoparatiroidismo en niños entre 3 meses y 3 años de edad, y un pico fuerte de aparición del hipoparatiroidismo, como en el caso de la paciente de Carolina, en niños entre 3 y 11 años de edad. En cambio, diremos por último que el síndrome de DiGeorge tipo 2 y el síndrome de Kenny-Caffey fueron 2 pacientes con hipoparatiroidismo muy grave, cuya manifestación fue prácticamente neonatal. Y en el síndrome de Barakat, más variable, hubo un paciente entre los 3 y 11 años y 2 diagnosticados en la adolescencia. Siguiente. Bueno, esta diapositiva nos permite mostrar que para nosotros fue muy importante que el hipoparatiroidismo fue la condición o la manifestación que nos permitió sospechar el diagnóstico sindrómico en alrededor del 62% de los pacientes, y que el 80% de ellos estaba asintomático en el momento del diagnóstico del hipopara. Es decir, que el hipopara fue en muchos de ellos la manifestación que nos llevó al diagnóstico y que tuvo esos pacientes síntomas abruptos de hipocalcemia. El 71% tuvieron convulsiones,
el 39% tuvo tetania, como en el caso de la paciente de Carolina, y después, menos frecuentemente, Bostek, Trousseau, alteraciones electrocardiográficas y demás, cataratas y laringoespasmo. La siguiente. Finalmente, dentro de los hipoparatiroidismos de causa genética, encontramos que, por supuesto, los dos síndromes más frecuentemente representados, el síndrome de Digeorge tenía asociación con defectos cardíacos, con hipotiroidismo y con talla baja, fundamentalmente, y que las pacientes que tenían síndrome poliglandular autoinmune también tenían las otras manifestaciones de candidiasis y de inmunodeficiencia e insuficiencia suprarrenal. Siguiente. Y un poco para concluir, podemos decir que el hipoparatiroidismo de causa genética frecuentemente se presenta en forma abrupta, con síntomas que pueden ser severos y que pueden poner en peligro la vida, como puede ser las alteraciones electrocardiográficas, las convulsiones, el laringoespasmo. Como son hipoparatiroidismos que se manifiestan generalmente a una edad muy temprana, como en el caso de esta paciente, los pacientes sufren de hipoparatiroidismo durante muchos años a lo largo de su vida y esto los pone en riesgo de tener complicaciones que pueden ser severas en la edad adulta, fundamentalmente la nefrocalcinosis, la nefrolitiasis, la depresión, la insuficiencia renal crónica. Que el hipoparatiroidismo fue, en nuestro caso, la condición que nos permitió arribar al diagnóstico etiológico de las causas sindrómicas en más del 50% de los pacientes y que el diagnóstico acertado de la causa genética subyacente del hipoparatiroidismo es muy importante para poder buscar adecuadamente, como hizo la doctora Arias-Cau, las comorbilidades, ir buscando la insuficiencia adrenal, buscar la insuficiencia ovárica, y también para poder permitirle a los pacientes un adecuado consejo genético para ellos y para sus papás. Bueno, fue un placer para mí esta presentación, Carolina, así que ahora creo que va a haber un intervalo para realizar preguntas. Bueno, entonces vamos a tener la sesión de preguntas del público y las estamos recibiendo. Hay una pregunta que dice, ¿el tratamiento con calcio es mejor el carbonato, el citrato y en qué horario para que aporte calcio o para que les dé más fósforo? Creo que también hay aquí algunas preguntas de las charlas anteriores, pero nuestros invitados podrían irlas respondiendo. Bueno, respecto a si es mejor el carbonato o el citrato, siempre depende de la edad del paciente. El carbonato conviene a veces porque se absorbe mejor en ciertos momentos de la vida, da un poco más de constipación, pero también la cantidad de calcio elemental que aporta es mayor que la del citrato, por lo cual también eso hay que valorarlo en el momento de medicar a un paciente. Y tener en cuenta que es totalmente distinto un paciente en el cual tenemos que aportar el calcio para corregir una hipocalcemia, distinto que un paciente que tenemos que quelar el fósforo en el caso que se trate de un paciente con insuficiencia renal crónica. En esa instancia el calcio se daría con las comidas, distinto que en el caso del aporte. Es muy importante también saber que en el caso de los pacientes con acloridia, evitar usar el carbonato, porque acuérdense que en estos síndromes poliglandulares, algunos tienen anemia perniciosa, tienen algún trastorno gastrointestinal, con lo cual
altera esa absorción. Entonces, siempre el aporte del calcio va a ser individual, depende de la edad, de la patología y de las comorbilidades que tenga este paciente. Aquí hay otra pregunta de la doctora Videla, que dice que en algunos pacientes con síndrome de DiGeorge pueden necesitar calcio solo en situaciones de estrés y pregunta la dosis. ¿Querés contestar vos, Carolina, o como vos quieras? ¿Querés contestarla vos? Bueno, en realidad es muy frecuente que los pacientes con síndrome de DiGeorge tengan lo que nosotros llamamos un hipoparatiroidismo parcial. Esto quiere decir que si bien secretan niveles de hormona paratiroidea, esta es insuficiente para situaciones de estrés físico, con lo cual nos pasa muy frecuentemente de que los pacientes en situación basal se encuentran con niveles de calcemia normales, con una PTH acorde, y que en las situaciones de cirugía, para los que tienen cirugía del paladar o para los que tienen cirugía cardíaca, requieren suplementación. En general, más que suplementación con calcio, la suplementación en los momentos de estrés la hacemos con calcitriol, porque lo que ellos no pueden hacer es transformar la 25-hidroxivitamina D en 1,25 por la falta de PTH. Así que la suplementación la solemos hacer con calcitriol. Y respecto de la dosis, es muy variable. Las dosis que están recomendadas en la bibliografía es acerca de 0,02 a 0,04 microgramos kilo día de calcitriol, pero bueno, va a depender del cuadro de estrés que tenga el paciente, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, una situación de una infección banal que una situación de una cirugía cardíaca donde requiere ayuno prolongado y la situación de estrés es mucho mayor. Y por supuesto, como decía Carolina, con respecto al calcio, también corre con respecto a la suplementación con calcio y calcitriol, depende de la edad del paciente. No es lo mismo un bebé en la neonatología que va a ser sometido a una cirugía cardíaca que un niño. En general, los niños con síndrome de DiGeorge requieren suplementación durante los primeros meses de vida, los que tienen este cuadro de hipopara parcial, durante los primeros meses de vida y luego en el empuje puberal de la adolescencia. Se quedan cortos otra vez con la dosis. En general, en la niñez es muy poco frecuente que necesitemos suplementarlo. Bueno, muchas gracias. También hay una pregunta y creo que puede ser para el doctor Miguel. Si ha tenido experiencia con el uso de hormona de crecimiento cuando la talla es muy baja por el efecto anabólico que tienen estos niños en patologías de osteogénesis o de defectos en el metabolismo del calcio. Sabemos pues que en algunos países no está aprobado el uso, pero ¿qué experiencia podría tener usted, doctor? ¿Y qué bifosfonato prefiere para el tratamiento o prefiere las expositoras para el tratamiento de la osteogénesis imperfecta? Muchas gracias. Para el tema de la experiencia con hormona de crecimiento, sí he tenido algunos pacientes, tanto con osteogénesis imperfecta como con osteoporosis secundaria de glucocorticoides, que tienen talla muy baja, muy baja. Entonces, digamos que se manejan, aunque efectivamente no está aprobada y no hay una evidencia clara acerca de cómo debe manejarse en estos casos. Digamos que se unieron el diagnóstico de talla baja con el diagnóstico de fragilidad ósea o de osteogénesis, y la respuesta es muy buena. En los dos casos son niños los dos casos, digamos, que más seguimiento hemos tenido, la respuesta es muy buena en cuanto a que mejora mucho la talla, disminuye mucho la fragilidad ósea, y incluso tengo videos de una niña con osteogénesis que ahora se sube a la bicicleta y va a lo que llamamos en México un balneario, ¿no? A una alberca y nada, y tiene una vida perfectamente normal. Entonces, pero bueno, son casos aislados y son anecdóticos, falta mucha evidencia realmente para tener una indicación clara. Y sobre el bifosfonato general se prefiere, aunque existen los orales y existen los intravenosos, yo me inclino casi siempre por ácido zoledrónico semestral o anual, dependiendo del caso, por la practicidad y por la facilidad de su aplicación. Bueno, muchas gracias, Doc. Acá hay otra pregunta del público respecto a los pacientes con hipoparatiroidismo. La pregunta es, en la suplementación con calcio y calcitriol, ¿a partir de qué valor de producto fosfocálcico deberíamos preocuparnos? Y si en esos casos se requiere o no quelantes de fósforo para disminuir la fosfatemia en estos casos.
Bueno, generalmente, como vimos, este es un parámetro que hay que tener en cuenta, además de la calciuria, el calciotropinina en orina. Se recomienda al menos el 55 miligramos por metro cuadrado del producto calcio-fósforo, porque a medida que los trabajos muestran que a medida que nos pasamos de ese producto, tenemos más riesgo de hipercalciuria, y estos pacientes tienen un riesgo de hipercalciuria a lo largo de la vida. Entonces, el riñón hay que cuidarlo, porque van a seguir medicados, y generalmente cuando sube el fósforo, es porque hay que corregir y prestar atención al suplemento que estamos usando, no tan solo del calcio, sino también del calcitriol, un poco como dijo Gisela, depende de la edad del paciente que tiene más o menos requerimientos, y como pudieron ver en mi paciente, por ejemplo, que hay muy pocos descritos en la literatura, cada vez que la paciente menstruaba tenía síntomas. Entonces uno, en el afán de que no tenga síntomas, por ahí se pasa un poco de la dosis, y es muy importante por ahí sostenerlo en cada 48, 72 horas, y siempre controlar el calcio-creatinina más frecuentemente, y una vez anual al menos la calciuria, porque si no necesitamos recurrir a algún tipo de tiacida, y como siempre hacer el trabajo interdisciplinario con la nutricionista, porque también la falla que hay, sobre todo mucho ahora con el uso de jugos, el contenido de sodio, y acuérdense que el sodio también aumenta la excreción del calcio en orina. Por lo tanto, es un trabajo bastante complejo y artesanal, pero que es muy dinámico, y todo el tiempo hay que estar monitorizando al paciente. Carolina, si me permitís una solita aclaración respecto a los pacientes bebés con hipoparatiroidismo, si a eso apuntaba la pregunta. Como ella dijo excelentemente, más de 55 es un valor de alerta, el producto fosfocálcico para los niños más grandes, como en el caso de la paciente, pero en el caso de los bebés uno podría tolerar obviamente productos fosfocálcicos más altos, de alrededor de 70, sin problemas con respecto al depósito y a la mineralización de ciertos tejidos blandos. Y también tener en cuenta que los bebés que tienen alimentación tan frecuente cada 3 horas, muchas veces se complejiza demasiado el tratamiento con calcitriol y calcio, y en realidad tener en cuenta que el calcio que uno le da a estos niños, si es que requieren más allá de la leche que toman, puede distribuirse frecuentemente en varias tomas a lo largo del día para mejorar la absorción, y no importa si coincide o no coincide con el estómago lleno o el estómago vacío, porque estos bebés siempre están alimentándose cada 3 o 4 horas, y si no, complejizamos mucho el aporte, y las mamás terminan no realizando el tratamiento en forma adecuada. Es decir, aportar el calcio en 4 o 5 tomas diarias si se trata de bebés, no importa si los bebés coinciden o no con la mamadera o con la alimentación. Va a actuar con su efecto de aporte, y va a actuar también con su efecto de quedante, y va a simplificar el tratamiento a los papás para que lo puedan seguir. Bueno, muchas gracias. También hay una última pregunta, que nos queda un poquito de tiempo. Sabemos que la osteoporosis idiopática juvenil también puede mejorar después de superan la pubertad. Algunas osteogénesis imperfecta se manifiestan fracturas inicialmente y luego pospubertad disminuyen en algunas mutaciones. Pero entonces, para el doctor Miguel, ¿qué piensa usted, doc, sobre la mejoría de su paciente? ¿Qué tanto pudo haber influido la etapa de pubertad en esta niña, tanto para crecimiento como para mejoría en la calidad de su metabolismo óseo, en su aporte estrogénico, en su actividad física? Claro que sí, muchas gracias. Sí, sabemos, es ya algo muy conocido desde que se empezó a hacer en citometría en niños en los años 90, que hay un desfase entre el estirón puberal, el brote de crecimiento puberal, y el aumento de densidad ósea en los huesos. Es decir, hay una ventana que en las niñas puede ser de entre 1 año, año y medio, y en los chicos puede ser hasta 2 años, en que los huesos primero crecen en tamaño y después aumenta la densidad. Y de hecho, esta ventana primero, digamos, lo hacen los huesos más frágiles, que eso le pudo haber pasado a esta niña, porque si recuerdan empezó cuando tenía Tanner 2. Entonces probablemente fue primero el crecimiento en cuanto a tamaño, además de probablemente algunos otros factores que tienen que ver con, que no identificamos sobre la fragilidad ósea, pero sí, efectivamente, conforme va pasando la pubertad y aumenta el estadio de Tanner y se acerca más al cierre de la pubertad y
y al final del brote de crecimiento, las fracturas por sí mismas disminuyen y por supuesto que esto tiene un rol. Sin embargo, eran demasiado frecuentes las fracturas que tenía esta chica como para esperar a que tuviera una o varias más antes de que terminara el periodo de ventana de la pubertad, y por eso es que decidimos intervenir. Pero por supuesto que la pubertad tiene un rol muy importante en ello. No sé si la doctora Carolina o la doctora Gisela quieren aportar algo más. Tenemos todavía unos minutos. ¿No hay más preguntas del público? Bueno, entonces queremos agradecer a los expositores internacionales, a nuestros invitados, la doctora Carolina, a la doctora Gisela, al doctor Miguel, por esas excelentes presentaciones. De verdad que han refrescado mucho nuestro conocimiento, nos han retado a seguir repasando, a seguir estudiando, y gracias al público por seguir conectado. Entonces continuaremos con nuestro workshop de fosfocálcico en la tarde de hoy. Tenemos otras charlas súper interesantes y los invitamos a que no se desconecten. Tendremos a veces algunos espacios de descanso para poder continuar. Muchas gracias.